Muy buenos días a todos. El silencio, una experiencia urgente. Esta charla en esta charla vamos a participar cuatro personas, cuatro profesores de la Católica en la que vamos a explicar nuestras vivencias sobre el silencio de una manera totalmente personal. Entonces participará la profesora Diana Guía, José Antonio Camacho, Ramón Velasco y David Sanz, que es la persona que está hablando ahora mismo. Entonces, la estructura de la charla, haremos primero una breve introducción sobre el silencio para prepararnos a escuchar estos testimonios, y luego se sucederán los diferentes testimonios y luego habrá una parte conclusiva. Y finalmente, si tenéis dudas, podemos hacer un pequeño coloquio o resolver alguna duda o plantear alguna cuestión. Bien, el silencio. El silencio es algo que es una palabra que todos estamos habituados, pero ¿tenemos silencio en nuestras vidas? Quizás es algo que deberíais plantearos todos. Es importante que esta charla está dedicada a confrontaros a vosotros sobre vuestra propia vida. Entonces, os invito a que os metáis en ella de una manera también personal. Entonces, vuestras vidas están o no rodeadas de silencio. Os voy a poner aquí unas imágenes que quizás, bueno, pues os hagan o suenen o sean familiares, ¿no? Ese móvil que está continuamente, vibrando y funcionando. Yo ya por las mañanas se lo doy a mi mujer para poder trabajar algo de seguido, ¿no? Continuamente toda la oferta de ocio digital en la que estamos, pues ahora mismo bombardeados, ¿no? Pues la televisión, Netflix, videojuegos, ¿no? Continuamente estamos, experiencias que ahora estamos todos, debido a la pandemia, con menos actividad exterior, pero continuamente estamos en Internet, viendo el correo electrónico, ¿no? Etcétera. Bien, más cuestiones que probablemente indican que no estamos viviendo una vida o que el silencio en nuestras vidas no tiene mucha cabida, sorprendentemente. Pues toda la actualidad, ¿no?, que nos rodea, el coronavirus, pues todos los movimientos antivacuna, toda la tensión política que estamos viviendo, pues distraen nuestra atención hacia otras cosas, ¿de acuerdo? Porque, como luego se hablará, cuando hablamos de silencio hablamos de interioridad, es decir, de una mirada hacia nosotros en silencio y de un orden de nuestra vida interior. Más cuestiones que, por supuesto, nos distraen, pues las amistades, la familia, por supuesto que son necesarias, pero que probablemente son ruido en nuestras vidas en el sentido en que no nos permiten estar en silencio, ¿no? Si os dais cuenta, estamos diciendo sencillamente, describiendo nuestras vidas, probablemente la de casi todos los que estamos hoy conectados, y viendo un poco pues esos momentos de ausencia de calma, ¿no? Bien, bueno, pues por supuesto, pues amistades, bueno, quizás ahora hay menos discotecas y menos bares, ¿no?, desgraciadamente, pero efectivamente también son elementos que nos distraen, ¿no? Pues salidas de amigos, todo tipo de juegos, pues también aquí he puesto pues unas imágenes, pues igual, pues de fiestas, conciertos, etcétera, ¿no? Luego también pues toda nuestra faceta como consumidores, ¿no?, presenciales, online, estar al día de todo lo que sale, de todo lo que nos rodea. Bueno, pues amigos, pues si vivís en pisos, por ejemplo, de estudiantes, bueno, el propio entorno familiar en el que estamos, ¿no? Si alguno tenéis hijos, pues también los hijos serían una fuente de ruido, es decir, una fuente que nos saca del silencio o que nos impide tener algún momento, ¿no?, de calma y de paz. Bien, entonces, como he querido tratar de escribir a modo de introducción a esta charla experiencial, nuestra vida, normalmente, usualmente, está rodeada de muchísimas distracciones que nos enfocan en diferentes direcciones. Y, curiosamente, la cuestión de este ruido que deberíais plantearos o que nos podemos plantear, si este ruido no nos impide afrontar desafíos importantes en nuestra vida. Pues todo el estrés de los exámenes, ¿no?, o del trabajo.
Es decir, cómo enfocar bien bueno, nuestras obligaciones, cómo coger aire para priorizar, ¿no? Bueno, pues enfrentarnos a esos problemas de desencuentro que tenemos, pues quizás... Bueno, voy a quitar la cámara porque no tengo buena conexión, perdonadme. Sí, quizás, bueno, pues un amor no resuelto, problemas con mi pareja que puedo yo quizás esconder con ese ruido, pues quizás alguna desilusión que me he llevado, ¿no? ¿Qué otros problemas igual los oculta el silencio? Bueno, pues a veces nos... sí, perdón, he perdido brevemente la conexión. Muchas gracias. Creo que ahora sí que me estáis escuchando. Bien, muchas veces en nuestra vida pues estamos pues sin encontrar el camino, como encerrados, ¿no? Entonces, tal vez a veces, en vez de buscar el camino, en vez de encontrar la calma para poner luz en ese laberinto, pues quizás esas distracciones, ese ruido nos arrolla o quizás es una escapatoria fácil, ¿no? Para las situaciones. O quizás esos problemas que en vuestra vida están siempre, ¿de acuerdo? Pues esa persona que me molesta y que vive conmigo o que trabaja conmigo o que, bueno, esa pues quizás el defecto que tengo, ese sueño que no consigo, eh, ese, bueno, no sé, pues ese trabajo que no tengo, las dificultades en los... Pues muchas veces también esa vida, pues el tropezar siempre con la misma piedra, ¿no? Bueno, pues quizás alguna pérdida en estos tiempos tan complicados bueno, pues todos hemos podido tener, ¿no? O una pérdida también del pasado. Estoy aquí nombrando una serie de problemas pues muy comunes que quizás requieran un poco de interioridad para superarlos y que muchas veces ese ruido diario pues nos impide afrontarlo, ¿no? Bueno, sencillamente aquí voy a poner, antes ya de dar la palabra al primer testimonio, unos lugares que probablemente evocan silencio, ¿no? Pues una casa del campo, de la playa, donde puedo fácilmente desconectar de muchas cosas de mi vida cotidiana, del ruido de mi vida, ¿no? Quizás pues la naturaleza, ¿no? Paseo por el campo, eh, más naturaleza, ¿no? Gredos, aquí tenemos pues una imagen de las preciosas montañas que tenemos aquí en Ávila, ¿no? Bueno, pues una casa del campo, un sitio donde no hay cobertura, ¿no? Quizás una capilla en la que me recojo, porque de hecho las iglesias están pensados como lugares de silencio, no solamente como lugares de celebración, también como lugares para acudir, estar a solas con el Señor, claro. Bien, en todo caso, como digo, como he tratado de transmitir en esta breve introducción, el silencio no es una cuestión sencillamente de que no haya ruido, sino es interioridad. Es decir, entonces hay condiciones que nos invitan a esa interioridad y condiciones que no. Entonces, la cuestión que quiero plantearos es, ¿hay ruido en vuestras vidas? ¿Sí o no? Posiblemente si analizáis más de lo que pensáis. Segundo, ¿hay problemas que pueden quedar ocultos o que no son suficientemente afrontados por ese ruido? Y tercero, ¿soy capaz de mirar dentro de mí? Bueno, pues vamos a pasar con el primer testimonio sobre el silencio. Nos va a estar de la mano de Diana. Quería presentarme para quienes no me conozcáis. Creo que hay algunos alumnos míos por ahí, pero bueno, yo soy Diana Eguía y soy la profesora de Lengua y Literatura y soy pues una persona como todos bastante ocupada. Tengo 2 niños y además por mi personalidad tiendo bastante a la acumulación, es decir, yo tiendo bastante a pasar de una tarea a otra rápidamente. Tiendo bastante a las telecomunicaciones, no uso muchas redes sociales así en abiertas como Instagram, pero sí que uso mucho WhatsApp, Telegram. Pues tengo una familia muy extensa que vive en muchos territorios distintos, así que estoy en numerosísimos grupos de WhatsApp que son bastante exigentes en el que llevan tiempo y bueno, como decía David, pues tienes 2 niños pequeños, siempre vas a estar muy, muy ocupada. Entonces se me juntan esas dos realidades, la externa y la interna, y es que yo tengo una personalidad que tiende mucho a la comunicación.
huelga decir que soy profesora, quiero decir que yo trabajo hablando, trabajo con la voz, trabajo con el ruido. Y esa era una de las razones por las cuales yo le comenté mucho a mis compañeros, tenía bastante miedo del silencio. Tenía un miedo atroz al silencio. Pero bueno, decidí inscribirme en los ejercicios espirituales de la universidad. Por cierto, se hacen en un lugar increíble. Y probar. Y fui con mi miedo al silencio. Y bueno, pues comenzaron esos ejercicios espirituales. Y para mi sorpresa, pues descubrí que el silencio no tenía nada que ver con el vacío. Que inmediatamente, en el momento en el que hay cierto recogimiento y cierta tranquilidad, todo eso que era ruido se convierte en lo contrario, se convierte en una abundancia extrema. Es decir, una vez que entras en el silencio, y aquí estoy hablando de mi experiencia, que como os comento tampoco es muy dilatada y tampoco se extiende muchísimo en el tiempo, con lo cual estoy segura de que si acudís a David o a cualquiera de las cruzadas de la universidad, si vais a los ejercicios espirituales, pues os van a hablar mucho, os van a hablar de esto mucho mejor que yo. Pero en cuanto a mi experiencia como persona hipercomunicativa e hipercomunicada, descubrí que en realidad el silencio no tenía que ver con el vacío, sino todo lo contrario. El silencio es abundancia. Y de alguna manera yo, como profesora de literatura, entendí esos mundos interiores que tienen tantos escritores, que son tan ricos y tan fértiles. Porque de alguna manera lo contrario, que sería el vacío, eso sí que es sal sobre la tierra, ¿no? Eso sí que es infertilidad. Es decir, cuando yo estoy en la dinámica comunicativa, hipercomunicada, ahí lo que tengo son a mi alrededor territorios infértiles que no van a dar fruto porque no estoy en esa abundancia que trae el silencio. Por tanto, para la primera sensación que yo tuve, para mi sorpresa, fue que el silencio no equivale al vacío, sino todo lo contrario. El silencio es abundancia. Y eso me llevó a otra reflexión, ¿no? Y es la de que en la vida diaria, a todos los estímulos que estamos sometidos, que nos enseñaba David, pues Netflix, YouTube, etcétera, bueno, quienes crecimos en un ambiente un poco menos estimulado, aún así tenemos bastante ruido, es decir, que esto se ha exacerbado, pero no es nuevo. Pues ahí lo que estamos haciendo con todos esos inputs, en realidad es acumularlos. Es decir, a mí me suena el teléfono, leo un WhatsApp, acumulo esa información. Luego abro mi correo electrónico y empiezo a acumular más información. Escribo yo un correo y yo le estoy acumulando a otro, pero en ningún momento tengo ese recibimiento que se produce una vez que estoy en el silencio. Por cierto, aprovecho para decir que cuando pensaba en hacer diapositivas para esta charla no encontraba ninguna imagen y de hecho acabé pasándole estas pequeñas frasecitas a Ramón, muchas gracias, que era: el silencio no es vacío y acumular es lo que hacemos en la vida diaria y recibir es lo que hacemos cuando estamos en silencio. Y también Ramón me comentaba que no, que poníamos, ¿no? Y entonces uno de los problemas que me parece que hay para hablar de esta experiencia es que hay una especie de afán. No tenemos las palabras, no podemos darle, no podemos intentar acotar, sugerir, describir, ¿no? Pero no hay una manera de decir, bueno, el silencio es una traducción matemática, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que para mí es la misma naturaleza del silencio, es esa abundancia, ese recibir. Cuando yo estoy en silencio ya no estoy acumulando distintas informaciones, muchas de ellas contradictorias, muchas de ellas que provocan mucha ansiedad, sino que realmente estoy recibiendo en un sentido espiritual. Y de nuevo, con la palabra recibir, pues seguramente muchos de vosotros sepáis a qué me refiero, a lo mejor hay quien no, y de nuevo me encuentro con esa fascia de la dificultad de explicar una creencia que realmente es universal, ¿no? Esta es otra idea que quería explicar aquí,
Y es que, bueno, para mí la experiencia del silencio, así como la espiritualidad, es algo que no depende de la persona, porque ya os estoy diciendo que yo no soy una persona tranquila, ni mucho menos. Yo tiendo a la hiperactividad, tiendo al multitasking y tiendo a esa acumulación de la que hablaba. Y sin embargo, estoy bastante convencida de que el silencio y la espiritualidad es algo que es universal, que es una vocación universal. Como escuchaba una historia este fin de semana que hablaba de la espiritualidad y del silencio como un fuego interior. Es como si todos tuviésemos esas dos piedras dentro para hacer fuego y sin embargo lo que no tenemos para nada es el ambiente para hacerlo, ¿no? Es como si estuviésemos húmedos o como si fuéramos una tierra mojada y a pesar de que tenemos esas dos piedras para hacer nuestro fuego interior, no conseguimos que prenda nunca, porque de alguna manera necesitamos parar y estar en un ambiente propicio para recibir y para tener esa abundancia que trae el vacío. Y a pesar de que yo estoy convencida de que absolutamente todos tenemos esas dos piedras con las que crear nuestro fuego, ¿no? De nuevo esa idea de que el silencio no va a ser el vacío, sino que va a ser algo muy rico, va a ser una cosa abundante como es el fuego, ¿no? Que me ayuda a cocinar. Entonces, mientras estoy en las experiencias de la vida cotidiana, estoy acumulando, puedo estar, por ejemplo, acumulando comida, pero no voy a poder cocinarla porque no tengo ese fuego. Y sin embargo, una vez que estoy en el silencio, en el recibimiento, pues todo lo que me llegue lo voy a poder yo pasar por mi fuego, cocinarlo y darle hueco en mi vida. Y de la misma manera que todos tenemos esta posibilidad, luego generalmente, o pienso yo, una vez que he pasado por esta experiencia, soy capaz de irradiarla. De acuerdo con mi mera presencia, soy capaz de irradiar ese fuego interior, esa abundancia, ese recibimiento que yo estoy teniendo, que estoy abierta a recibir de verdad y no a ir cargando. Luego la voy a irradiar con mi mera presencia, pues una vez que llego a mi casa, con mi familia y estoy en actitud, o una vez que me pongo a trabajar y busco un orden que no sea el de la acumulación cotidiana en la que estamos hoy. Ya, digamos, tengo ese entrenamiento al que puedo volver porque ya lo conozco, porque mi sensación es, no sé qué dirán mis compañeros, que una vez que has estado ahí, es decir, una vez que has estado en el silencio, en esa abundancia, en esa capacidad de verdad de recibir, es mucho más fácil que puedas volver, ¿no? O sea, que se trata realmente de dar un pequeño paso porque de verdad es que creo que todos podemos hacerlo universalmente. Y bueno, esto era en general lo que quería contaros, que de hecho, para cerrar mi intervención os comento que realmente yo estoy la primera en esta charla porque tengo que ir a buscar a mis hijos, es decir, que soy una persona que realmente tiene un ritmo de vida que probablemente no sea ni siquiera humano, ¿no? O sea, esta deshumanización en la que a la que estamos sometidos y que nos encierra y a la que es muy difícil enfrentarse. Y creo que una de las maneras realmente es esta, la del silencio. Así que bueno, muchas gracias David por invitarme. Gracias, Diana. Y pues a continuación nos dará su testimonio Ramón Velasco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y en primer lugar agradecer a todos los participantes en la charla y en especial a los asistentes que nos tenéis que sufrir y sobre todo con un tema pues tan llamativo por un lado y por otro lado también pues, que va a contar esta gente sobre el silencio, tanta gente hablando sobre el silencio, ¿no? Y un poco en línea de lo que decía Diana, ¿cómo podemos describirlo con imágenes? Ahora mismo que estamos en el mundo de los emoticonos, que estamos todo el día hablando por WhatsApp con emoticonos, etcétera, ¿no? Pues hay cosas que no se pueden describir con emoticonos a día de hoy. En primer lugar, pues comentaros, soy Ramón Velasco, soy profesor del grado en Ingeniería Forestal, trabajo en el Servicio de Promoción Institucional y Desarrollo de la Universidad
y os voy a contar también mi experiencia. No comparto la cámara por problemas de conexión y agilizarlo, no sé si me escucháis bien. Y bueno, pues ahí me veis, ahora mismo soy algo más parecido a esto, ¿no? Como todos, con las orejas asoplilladas por la mascarilla, pero sí que os he puesto unas fotos en las que estoy en uno de mis lugares de silencio favoritos. Y para eso quiero hablaros yo hoy un poco, para que busquéis vuestros propios lugares para el silencio o para estar en silencio. Mi lugar, pues en el campo o, a ser posible, en la montaña. Es una actividad que me gusta mucho y que me ayuda, por un lado, a despejar y por otro lado, a ir ordenando mis cosas y ordenando mi vida. También quería compartir una reflexión con todos los que estáis hoy aquí. Y es que os imaginéis que tuvieseis dentro de vuestra habitación a todas las personas con las que estáis hablando por WhatsApp al tiempo. Entonces, bueno, aparte de que entraría la policía en la situación actual y os detendría a todos por estar cientos de personas en una misma casa, en una misma habitación, sería una locura, ¿no? Imaginaos tener que estar hablando con todas esas personas a la vez, y eso es lo que nos pasa un poco hoy en día con las telecomunicaciones, con las redes sociales y con estos adelantos que en gran medida pues, nos ayudan a nuestra vida diaria, pero en otra medida también nos ayudan, sobre todo a la hora de pues tener una vida un poco más ordenada, una vida un poco más tranquila y también tener esos momentos de silencio. Por un lado, a mí me ayuda, por ejemplo, la escalada. La escalada, pues cuando estás en la pared colgado, lo único que piensas es en no caerte, como es lógico, y pensando en no caerte, pues ya dejas de pensar en otras muchas cosas que puedes estar pensando a lo largo del día, en muchos problemas que puedas tener. Entonces eso me ayuda a mí a despejar la mente. Y por otro lado, en la montaña, pues puedo ir meditando y es un lugar en el que, pues, gracias a Dios no funcionan muy bien los móviles. Otras veces sí, y viene bien por si te tienen que rescatar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, te ayuda porque mantienes ese silencio, te vas a un lugar remoto y te das cuenta que bueno, pues al fin y al cabo, por ponerle un símil religioso, Jesús cuando se iba a orar no se metía en el zoco de Jerusalén, se iba al monte o se iba al campo, era en el lugar en el que más tranquilo estaba. Y al final yo creo que es algo que nos viene muy bien a nosotros para despejar la mente, aclarar las ideas y afrontar. Evidentemente, no hace falta que subáis a 5.000 metros para despejar la mente o encontrar el silencio. Cada uno de vosotros tendrá su lugar, tendrá su sitio, y yo os animo a que cada uno de vosotros lo busquéis. Mi sitio, digamos, de diario o el sitio en el que puedo acudir más frecuentemente, pues es este de aquí. No sé si alguno de vosotros lo conocerá. Esta es la capilla que tenemos en la universidad. Y para esos momentos, pues como bien decía Diana, la vida que llevamos es muy, muy activa, casi todos. Hay muy poca gente ahora mismo que esté parada, por lo menos los que trabajamos en la universidad estamos a tope siempre, trabajando, luego pues atendiendo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, amigos, etcétera. Entonces sí que es cierto que hay que buscar, aunque sea un trocito de día, para estar en silencio. Un trocito de día, aunque sea para apagar el móvil y hacer una meditación, una pequeña meditación, pensar un poco en cómo me ha ido el día. Básicamente, esa es una de las cosas que os quería comentar hoy aquí. Y luego, como testimonio, pues alguna de las cosas que a mí me ha servido. El esfuerzo en busca de la verdad. Pues casi todas las cosas que nosotros más valoramos a lo largo de nuestra vida son aquellas cosas que nos han supuesto más esfuerzo. Aquellas cosas que nos han supuesto algo que no ha requerido esfuerzo para conseguirlo, algo fácil de conseguir, pues como que no tendemos a valorarlo, ¿no? Si nos regalan algo gratis, no lo valoramos igual que algo que nos ha costado mucho tiempo ahorrar para poder comprárnoslo. Entonces,
también me voy al símil con lo que es la montaña. El esfuerzo que tienes para llegar a una cumbre, pero la recompensa, ¿no?, de la cumbre de las vistas que tienes es muy grande. Y evidentemente, pues si queremos estar en silencio, queremos mejorar en nuestras vidas, pues nos va a costar, sobre todo al principio. Entonces es algo que hay que trabajarlo, pero que el fin lo tenemos ahí, buscar la verdad y esforzarnos en trabajar en ello. No es fácil apagar todos los días el móvil, no es fácil dedicar todos los días un tiempo de silencio, de meditación, para ver qué tal me ha ido el día, cómo estoy viviendo y cómo estoy actuando. Entonces, pues también comentaros que desde mi experiencia, pues no es algo fácil, es algo posible, pero al final el esfuerzo merece la pena, es una gran recompensa. Y por último, tomar decisiones buscando tu bien y el de los demás. Esto al final es a lo que te lleva un poco el silencio o unos ejercicios espirituales o las meditaciones, ¿no?, que tienes dentro de los ejercicios espirituales. Al final, o en esos momentos en los que estás tú en silencio meditando, o los viajes que puedas hacer, o incluso en tu propia casa, ¿vale? No es algo que te tengas que ir al campo o a la montaña. La verdad es que a mí personalmente me ayuda mucho, ¿no? Pero habrá gente que no. Pero sí que es cierto que el fin es intentar tomar decisiones, porque al final hay que tomar decisiones y durante la vida estás tomando decisiones constantemente. Y llega un momento en el que dices, bueno, pues esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si no paras a pensarlo, no paras a meditar, muchas veces pensamos en nosotros mismos, somos, por desgracia, un poco egoístas y no pensamos en el bien de los demás o en si yo estoy haciendo bien al de al lado o en esta frase que estoy diciendo a lo mejor está hiriendo a la persona a la que se la estoy diciendo y no me doy cuenta porque metido en el ruido diario no soy consciente, pues me puede ayudar estos momentos de silencio a tomar esas buenas decisiones y evidentemente escuchar, estar con la mente abierta, con los oídos abiertos y básicamente eso, no me quiero enrollar más, perdón por hacerlo tan precipitado todo, pero bueno, como os había indicado antes mi correo electrónico, cualquier cosa que me queréis comentar, preguntar, pues para eso estamos abiertos. Y lo dicho, estoy a vuestra disposición. David, muchísimas gracias por ofrecernos la posibilidad de participar hoy aquí en esta charla y para ser riguroso con los 10 minutos, nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ramón, por tu testimonio. Bien, ahora tiene la palabra José Antonio Camacho, que también nos va a ofrecer su testimonio. Gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me voy a presentar. Soy profesor del grado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud y también imparto alguna asignatura en el grado de Educación Primaria. Y bueno, pues mi testimonio va a girar un poco en también mi experiencia, tanto personal como en contacto también con otras personas que buscan la experiencia del silencio. Entonces, en mis diapositivas que ahora voy a compartir, pues veréis un poco que mi experiencia del silencio pues se alarga a bastantes décadas ya. Yo creo que el silencio es que yo pues he experimentado desde que era un adolescente y bueno, pues subiendo a la montaña, en contacto con el campo, los paseos por la playa, por el mar. Básicamente son lugares a los que yo normalmente pues intento pues retirarme. En algunas ocasiones también recuerdo cuando era niño pues cómo subía pues, con una prima realmente y escuchábamos pues el canto de los pájaros y normalmente pues me ha gustado a veces incluso contactar con el desierto en físico, es decir, la montaña es el lugar ideal para elevarse y ver toda la panorámica desde allí, pero también realmente pues el desierto, en una ocasión pues estuve en Israel y bueno pues topé el desierto, lo pisé
y por tanto he tenido experiencia física del desierto. Básicamente esta es la cumbre, una de la Sierra de Gredos. Esta foto fue tomada ya por el año 2013 en una temporada, en esta gozosa, bueno, pues experiencia de tener bueno, pues contacto con la naturaleza, y bueno, pues la Sierra de Gredos siempre es un lugar de encuentro. Básicamente, como objetivo para mí, en cuanto al silencio, podría destacar que nos ayuda el propio silencio pues a adentrarnos en nuestra propia espiritualidad. El silencio, como psicólogo que he sido durante bastantes años antes de incorporarme como profesor en la UCAP, pues me ha permitido escuchar. El silencio me ha permitido escuchar. Sería difícil llegar, por ejemplo, a un psicólogo que no sabe escuchar y que él habla sobre sí mismo. A mí a veces me cuesta trabajo, bueno, a lo mejor tener que hablar, tener que comunicarte, porque estoy muy acostumbrado a escuchar. Entonces, básicamente, me cuesta trabajo a veces hablar de ti. Pero hoy me toca compartir mi testimonio y considerar también el silencio. Así que el silencio es un largo camino que yo empecé a recorrer siendo un adolescente, y es un camino que no tiene fin. Por tanto, el silencio no tiene límites. El silencio nos permite que abracemos toda la creación, que abracemos toda la tierra, esa tierra árida, esa tierra fértil. Abracemos al ser humano también en la tierra, abracemos a los animales, y todo esto se hace a veces en silencio porque hay mil diversidad de sonidos. A mí especialmente me encanta escuchar a las gaviotas, me encanta escuchar a los pájaros, porque cuando guardamos silencio podemos oírlos a ellos. Por eso hay mil tonalidades de este misterioso contenido que habita en nuestro corazón. Recuerdo una experiencia tratando el silencio con personas a las que conducía a silenciarse, y se dieron cuenta de que escuchaban nuevas tonalidades que no habían sido capaces anteriormente de percibirlas, y es por esta capacidad que tiene el silencio. En el silencio tomamos contacto con la naturaleza. Esto es una vista de las ermitas de Córdoba. Pues allí hace unos cuantos años me retiré una temporada pues con un grupo de personas a las que pues conduje a este desierto. El desierto a veces no es un desierto físico, pero a veces llamamos desiertos a lugares donde podemos meditar, donde podemos orar. Desde aquí se ve la ciudad de Córdoba impresionante. Por tanto, el silencio también del campo, el silencio de los valles, es un silencio que nos invita a otro silencio. Es el silencio en el que uno puede resurgir, en el que uno puede sentirse llamado. Es decir, en el silencio también podemos sentir una llamada que puede reclamar algo de nosotros mismos. Ese es el silencio realmente rico, ese es el silencio que elaboramos. Es un silencio íntimo, que a veces se hace profundo y por tanto toca nuestro propio corazón y el de otros. En mi experiencia de silencio he permitido que este se extienda también a otras proporciones de mi vida, dejando que el silencio pues me fuera invadiendo todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo imagino, también todo lo que yo deseo. Es incluso más allá de todo esto todavía el espacio en el que podemos encontrar otras proporciones de nuestra vida que acallamos o a veces están llenas de dolor y no podemos tocarlas, y que queremos a través del silencio vislumbrar esa esperanza. El silencio es para un cristiano un espacio en el que se propicia el encuentro y el diálogo. El silencio nos permite que aquietemos la palabra, pero no la actividad comunicativa interior, que nos permite encontrarnos a nosotros mismos, que me ha permitido encontrarme a mí y que me ha permitido encontrarle a él. En ese encuentro le permito a Dios que pueda encontrarme. Entonces, el silencio, desde una visión cristiana, permite a Dios encontrarme. En mi experiencia personal, aquí podéis observarme pues, en una visita a ATC, que es un lugar en Francia donde nos encontramos pues, cristianos que soñamos por la unidad. Pues aquí me veis en esta postura orante, y en esta experiencia personal yo estuve durante una semana, a diferencia de otras personas con las que iba en el grupo, pues
totalmente en silencio. A veces llama la atención que alguien necesite el silencio, pues como ha dicho Diana o como ha dicho Ramón, estamos en una sociedad de muchísimo activismo, donde no paramos a veces de hablar, donde se reclama que constantemente nos estemos comunicando y haciendo cosas. Y aquí, básicamente, cultivando el silencio y ayudando a otros a adentrarse en el mismo, puedo destacar que inicialmente es muy importante la postura que adoptamos para realizarlo. Tenemos que también cuidar la postura y la higiene de nuestro cuerpo. Por tanto, es importante cuidar nuestra postura. Es importante que aprendamos a manejar las resistencias, las tensiones, la crispación, cualquier tipo de apatía. A veces también, mientras uno está en silencio, pues viene un cierto sueño, un adormecimiento. Y tenemos que intentar seguir apostando para que podamos mantenernos en silencio, porque al final, que se mantiene, pues lo va a vivir con su máxima intensidad. El silencio nos permite liberar factores anteriores que teníamos problemáticos y por tanto se convierte en una experiencia de novedad. Es el momento en que saboreando el descubrimiento de esos aspectos propios podemos observar lo que nos ocurre cuando no estamos en silencio. Es un contraste y por tanto el silencio es una oportunidad para tocar lo que hay a mi alrededor, a la propia naturaleza y para transformar también lo que creemos que no funciona. Esto también es un sendero por el que yo discurrí, pues también en esa experiencia de silencio de TC. Y bueno, pues esto de alguna manera es un camino que uno va recorriendo a través de esa senda, un camino para podernos autoconocernos nosotros. El silencio pues, nos permite experimentar esas resistencias que tenemos tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, en todo nuestro psiquismo. Esas resistencias pues, son consecuencia de nuestros miedos, de nuestras tensiones, de los sobresaltos, a veces de demasiadas expectativas que ponemos muy elevadas. El silencio es bondadoso con la crispación que se mantiene en nuestro cuerpo. Mediante la oración en silencio y la contemplación de la naturaleza, pues podemos aquietarla. En el silencio, pues descubrimos esa sed de libertad, de felicidad, de paz, de amor hacia el prójimo. El silencio es para un cristiano, pues el camino de un discípulo. Encuentra a un maestro que es Jesús de Nazaret. Es una oportunidad pues, para estar a sus pies y acogerlo palabra. También el silencio nos permite escuchar lo que habíamos dejado de oír. El silencio nos permite abrazar a toda esa creación, nos permite dibujar nuevas perspectivas, nos permite adentrarnos en una peregrinación constante, en soledad, en desierto, abrir nuestro corazón cotidianamente frágil. El silencio es espacio, en mi experiencia, de presencia divina, cuando aparentemente Dios parezca callado. Y aunque en el proceso de silencio experimentemos el silencio de Dios, es decir, durante este proceso en la espiritualidad cristiana está muy bien descrito, a eso nos referimos con la sequedad, que Teresa de Jesús escribió muy bien en su vida, pues seguimos pensando que Él nos sigue mirando, que nos purifica con su mirada, que nos sana con su rostro. En el silencio podemos contemplar los paisajes de la vida de Cristo y mirarle, cargado de dolores, como los nuestros, pero dispuesto a consolar. En este sentido, decía Santa Teresa de Jesús, mira que te mira, mírale. Pues así, mirándole, podemos también acabar este testimonio mío personal, en el que, bueno, pues tengo que agradecer la atención que hayáis podido ofrecer durante mi testimonio. Y, bueno, pues estas son unas imágenes contrapuestas de mi estancia en Gredos. La reciente ha sido Navaredonda de Gredos durante unos ejercicios espirituales que ha sido realmente, bueno, pues experiencia de resistencia, experiencia de crispación, experiencia de liberación, porque todo se puede encontrar en unos ejercicios espirituales y al final el resultado es abrirse a esa transformación. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Antonio. Bien, vamos a pasar al último testimonio, que sería el mío, y luego damos paso a la conclusión.
y quizás si nos da tiempo, espacio, unas breves preguntas. Bueno, yo estoy casado, tengo 3 hijos y soy profesor de economía. Llevo en la universidad ya casi 10 años y estoy muy feliz de estar aquí hoy con todos vosotros. El silencio, la verdad es que a mí me sorprendió. A mí me propusieron hacer ejercicios espirituales hace unos años y bueno, pues la verdad es que me fié y dije, bueno, voy a probar. Si te dicen que es tan bueno, pues vamos a ver, ¿no? La verdad es que he hecho esta actividad varias veces y procuro que sea una vez al año y de ella he sacado enormes frutos que es difícil para condensar. Es que he decidido, bueno, pues concretar en 3 cuestiones, ¿no? Que en el fondo es lo que ha venido a decir pues tanto José Antonio como Diana como Ramón. Pero bueno, lo digo con mis palabras y que sirve todo, así sirve todo, pues a modo de quizás de síntesis, ¿no? Bueno, lo primero que pasa cuando estás en silencio un tiempo prolongado o te habitúas al silencio es que te conoces mejor, te das cuenta pues que no estás vacío, te das cuenta de cuáles son tus intenciones últimas en las acciones, porque analizas mucho lo que haces, lo que sientes, ¿no? También ves los matices, descubres los matices del prójimo, ¿no? De los tuyos, ¿no? Entiendes al otro, te entiendes a ti mismo. Es decir, el silencio nos permite centrar la mirada y nos permite conocer con los detalles, ver los detalles que se nos escapan si no hay una actividad de reposo de lo que estamos viviendo y experimentando. Entonces, a mí me ha hecho o me ha ayudado muchas veces a comprender a los demás también, ¿no? Es decir, en observar matices y también en entenderme mejor. Yo siempre digo que el silencio me ayuda a conectarlo todo y, de hecho, un día me di cuenta que las virtudes y los defectos están sumamente conectados. Es decir, por ejemplo, ¿no? Solamente es un ejemplo, pero por ejemplo, una persona muy atractiva fácilmente va a ser muy vanidosa. Una persona inteligente fácilmente va a ser soberbia. Entonces hay una conexión allí. Entonces es importante que, lo que decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Es decir, en el silencio hay una experiencia de introspección, de interioridad, de autoconocimiento que te permite conocer lo que te gusta, lo que te va bien, cuáles son tus límites, qué es lo que te hace feliz, ¿no? Porque si no tienes ese espacio de reflexión es muy difícil que esto lo llegues a ver, ¿no? Ligado con ello, el silencio, que también ya lo han dicho mis compañeros, te permite ordenar tu vida. Normalmente vivimos en un pequeño huracán o en un gran huracán algunos y hay muchísimas cosas desordenadas, ¿no? Desde hábitos que pueden estar desordenados, desde relaciones, amistades, a veces jerarquizamos mal las prioridades de nuestra vida. Entonces, un espacio de silencio, de reposo, de saborear un poco o de tomar un poco de perspectiva, nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Nos ayuda a dejarlo todo ordenado. Y claro, ese orden interno te conduce a una paz y armonía increíbles. Porque, claro, de pronto todo tiene más sentido. De pronto, no todo es posible, porque evidentemente en la vida hay muchas cosas que no son posibles, pero sí que de alguna manera, bueno, pues eres capaz de afrontar los desafíos con más perspectiva y focalizar las fuerzas donde es necesario, ¿no? Y esto da mucha paz, da muchísima paz. Y bueno, finalmente, para mí lo más importante del silencio fue el descubrimiento de la fe. Y os tengo que decir, yo soy un converso tardío y fue a través de una experiencia de silencio en la que encontré la fe. Yo soy economista y algo que me preguntaba era muy bien, pues, esto de la religión, ¿para qué sirve o qué es? Y claro, yo soy muy práctico, ¿no? Y entonces decía, claro, las vacas pues no se han extinguido, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde que los hombres las domesticaron. Y no se extinguieron porque son útiles para el hombre, ¿no? Y esto de la religión, ¿por qué no se ha extinguido? ¿No? Si aparentemente puede ser una inutilidad, puede ser, no sé, como una cáscara vacía, lo que pongo aquí, ¿no? Bueno, yo es como lo veía antes, claro.
Entonces, claro, la respuesta lógica es, igual que la vaca, pues porque es que es muy útil para el hombre. Es decir, el hombre allí donde va, allí donde hay hombres, hay una búsqueda de la trascendencia, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque es que esto es algo que lo necesita el hombre, ¿no? Y yo veía la Iglesia, es, bueno, pues es el entorno en el que en parte me he criado, pero bueno, pues como una cáscara vacía. Es decir, digo, sí, bueno, el edificio es bonito, me gustan las normas éticas que propone. Bueno, bien, sí, la tradición siempre es importante. Yo que soy economista, pues soy muy consciente de que las instituciones que heredamos del pasado son fundamentales para la sociedad, ¿no? Pero no veía yo mucho más. Decía, bueno, pues sí, interesante, pero quizá Jesús un filósofo, un buen filósofo, pero no mucho más, ¿no? ¿Y qué descubrí en el silencio? Pues bueno, tuve una serie de experiencias personales en las que, bueno, Dios se me manifestó. Ya sé que suena así, dicho, pues suena un poco, quizás podéis pensar que, en fin, que es extraña, ¿no? Quizás esta declaración, pero en ese silencio no solamente hay un autoconocimiento, no solamente ese autoconocimiento y conocimiento de los demás te permite ordenar tu vida para tomar mejores decisiones, sino que Dios se te manifiesta. Si lo buscas, se manifiesta en esa calma, en ese silencio, en ese reposo. Y yo puedo decir que es la experiencia más extraordinaria que he tenido en mi vida y es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Es decir, darme cuenta, percibir a Dios. Esto ha sido para mí lo más grande. Y bueno, yo no es que sea quizás la persona que más experiencias vitales ha tenido en el planeta Tierra, pero sí que he tenido algunas. Como digo, tengo 3 hijos, pues me he casado, también he tenido novias, pues bueno, he tenido un doctorado, he sido decano unos años, no sé, pues también he hecho cosas que no debía haber hecho en el pasado, he viajado, es decir, bueno, quizás, como digo, quizás no he estado en una guerra o quizás, no sé, no he estado en la luna, ¿no? Pero bueno, tampoco he estado metido en un sótano. Entonces, como puedo decir, y lo digo, lo más importante que ha pasado en mi vida ha sido descubrir a Dios. Y esto, pues, se descubre en el silencio. Obviamente, tienes que desearlo y, bueno, Dios también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Tiene que salir a tu encuentro. Entonces, la experiencia es personal, es inefable, como se suele decir, pero la verdad es que al final lo percibes como si fuera tan real como una mesa a Dios. Y eso es impresionante. Es decir, que no es una idea. O sea, el cristianismo no es un conjunto de ideas, que es lo que yo pensaba, ¿no? Yo pensaba, bueno, esto es un conjunto, una doctrina, eso es como, no sé, como el liberalismo, como el ecologismo, como el marxismo, como diferentes ideologías, ¿no? Y como el feminismo, no sé, como ideas, no es una idea, es una cosmovisión del mundo, no es una cosmovisión del mundo. El cristianismo es el vehículo, es la puerta para conocer a Dios, y Dios es tan real como una montaña, como una piedra, como un bolígrafo, es decir, es así. Y bueno, esto, la verdad es que algunos igual tenéis fe, otros no, pero el cristianismo supera la fe, es decir, es experiencial, ¿no? Y esa experiencia es en el silencio donde se encuentra. Y es la mejor experiencia que una persona puede tener realmente. Bueno, si alguno no tenéis fe, y es muy normal, y es probable que le pase a mucha gente que pues, tiene muchas dudas, por supuesto, ¿no? Y yo también las tengo a veces y las he tenido, aunque, bueno, no de la existencia de Dios, eso no. Pero sencillamente pensaros, y como tanta gente desde en tantos años, en tantos sitios distintos, en el fondo hacen testimonios tan similares, ¿no? Y esto es porque sencillamente, como digo, existe una realidad que nos trasciende de lo material, ¿no? Bueno, este es mi testimonio, que creo que en el fondo me he repetido mucho porque ya lo habían dicho todos mis compañeros, pero bueno, disculpadme por ello. Sencillamente para terminar, quería, bueno, pues también se ha dicho, pero sencillamente hacer una pequeña reflexión sobre el silencio, una última reflexión, y finalmente haceros unas propuestas de silencio por si alguien quiere entrar en esta experiencia, ¿no? Bien, la primera es que la vida de los santos está lleno de silencio. El mayor santo de todos, Jesucristo. Y él tiene experiencia de silencio. No solo tiene esos 40 días en el desierto, sino que continuamente su vida es un retirarse a la montaña a orar, ¿no? Entonces, ello ya nos indica, ¿no? El propio San Ignacio de Loyola, pues también retirado en una cueva, se da cuenta del universo que se abre al alma que se retira, ¿no? Que se pone en silencio. Y lo plasma en una metodología del silencio, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Bueno, pero también Jesucristo, que es nuestro maestro,
nos da, es muy claro. Es decir, fijaos este pasaje del Evangelio, dice, en aquel tiempo a unos fariseos le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Toda la religión cristiana, en realidad, no es más que un proceso en la que la persona, que ayuda a la persona a la interioridad, porque en esa interioridad está Dios, claro. Entonces, en ese sentido, quería haceros unas propuestas, de acuerdo, de silencio. Una propuesta que ya la ha dicho Ramón, y que es una propuesta muy útil, es que cuando se acaba el día, hacer un repaso, ¿no?, sobre aquellas partes en las que pues, uno lo podía haber hecho mejor, o aquellas partes en las que incluso uno lo ha hecho especialmente bien, se ha sorprendido, o sea, ha sabido poner la otra mejilla, ha ayudado a una persona, o quizás, bueno, pues, bueno, pues, o no ha priorizado, o sí, ¿no? Es decir, hacer un pequeño balance que puede ser una cuestión de 5, 10 minutos, 15. Lo importante es que fuera sistemático y que incluso tuviera un propósito al día siguiente, decir, bueno, pues este aspecto de los 23 cosas que he visto aquí que no me encajan bien, o pues este aspecto quiero hacer un esfuerzo mañana para mejorarlo, ¿no? Bueno, otra propuesta de interioridad. Bueno, el Camino de Santiago, o cualquier otra peregrinación, pero el Camino de Santiago es especialmente propicio para ello. Si habéis hecho el camino, sorprenderá que muchísima gente que lo hace no tiene nada que ver con la religión, pero todo el mundo es muy simpático allí. Es decir, me comentaba una persona a la que aprecio mucho, que tampoco tiene especialmente fe, bueno, que es una experiencia distinta, porque todo el mundo está, pues eso, como trascendido, es decir, como con el espíritu muy grande, ¿no? El Camino de Santiago, pues conjuga naturaleza, también, pues obviamente, un trasfondo religioso y encima silencio, ¿no? Bueno, otra propuesta, participar en la Santa Misa. En realidad, pues la Eucaristía, bueno, pues es muchas cosas, pero entre otras es un momento de silencio. Yo este año he empezado en septiembre a ir a misa diariamente. Es una propuesta que me he hecho este año y me viene bien, es decir, me viene muy bien. Y siempre cuando entro en la iglesia digo, es que tengo que estar aquí para cuidar lo más importante, que es pues mi familia, mi alma, mi relación con Dios. Pero bueno, en realidad la misa está pensada efectivamente para que haya, pues evidentemente, bueno, una liturgia de la palabra, como se llama, pero también hay espacios de silencio, de reflexión. Entonces, no solo se limita a eso, ¿no? Pero bueno, es una propuesta de silencio. Y finalmente, os animo a todos a que hagáis alguna experiencia de retiro o de ejercicios espirituales. De verdad que a mí me da, yo creo que hay muchas personas que estamos bautizados y que, bueno, muchas veces que están bautizadas y que no han conocido lo que es el silencio, que van a misa, incluso van a misa los domingos, pero nunca han participado en una experiencia de interioridad. La Iglesia, desde tiempos, desde sus inicios, ha basado su espiritualidad precisamente en esa interioridad. Entonces, hay una herramienta, es decir, hay un contexto que son los retiros, que sencillamente son una serie de 2, 3, 4 horas, depende del retiro, en el que, bueno, pues quizás hay algún elemento litúrgico, ¿no? Alguna meditación, y luego hay un tiempo de oración, de lectura espiritual. Y luego ya, bueno, pues la joya de la corona, pues claramente son los ejercicios espirituales. Ha sido una fábrica de santos en toda la historia, es decir, algo que lleva funcionando 400 años, ¿no? Que se ha hecho, que han participado decenas de miles de personas o cientos de miles de personas. Yo personalmente no conozco a nadie que no le haya transformado unos ejercicios espirituales bien hechos, ¿no? Es decir, con ganas de hacerlos, con libertad, con búsqueda, pues son transformadores. Entonces, bueno, yo os animo, porque muchas veces tenemos tesoros a nuestro alrededor, a nuestro alcance, y bueno, pues como son estos momentos de silencio y de encuentro, y somos, bueno, y no los valoramos, ¿no? No, o sea, algo que no valoramos, incluso si tenéis sed de espiritualidad, a veces es fácil quizás incluso buscar espiritualidad en otras espiritualidades, o bueno, en que probablemente también puede estar bien, pero conoces, la pregunta sería, ¿pero tú conoces realmente la espiritualidad cristiana, que es en la que estamos
y pienso que es la mejor. Y entonces, la conoces, si no la conoces, pues igual puede ser una buena idea que la conozcas, ¿no? Bueno, esperamos que la charla os haya despertado alguna inquietud y bueno, disculpamos también los problemas de sonido al principio. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que consultar. Este tema, la verdad, yo creo que todos los que hemos participado nos estimula mucho porque en lo personal hemos encontrado un cambio en nuestras vidas y en realidad eso es lo que quieres para los demás, ¿no? Entonces, por eso también la organizamos. Y también agradecemos mucho al equipo de Pastoral que nos haya dado la oportunidad de dar este testimonio. Sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Muchas gracias, Silvia. Cualquier cuestión que digáis, o si no, en lo personal, pues también, bueno, es difícil tomarse un café, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de nosotros estaría más que encantado de hablar de estas cuestiones, inquietudes, escuchar. Y bueno, pues si no hay ninguna cuestión, damos por... Sí, podemos dejar aquí el contacto, si os parece. Bueno, poniéndolos todos. Es verdad que la situación puede no ayudar, ¿no? Pero como digo yo, la verdad es que incluso en el confinamiento sí que se puede encontrar silencio. Porque realmente, bueno, lo dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Si alguien quiere rezar, que se vaya a su habitación y cierre la puerta. Entonces, esto ya nos indica que en realidad, como Dios está dentro de nosotros, pues el silencio requiere, es más bien una actitud. O sea, yo creo que facilita mucho el, por ejemplo, ir a una montaña en un contexto de ejercicios espirituales, de retiro, por supuesto, eso ayuda mucho, ¿no? Pero también, bueno, que quizás crear en tu hogar, ¿no? Un pequeño entorno, imagínate, pues con una imagen de Jesucristo, bueno, pues santiguarse antes de comenzar la oración, invocar al Espíritu Santo, a veces pensamos que no existe, pero existe. Entonces, bueno, y luego, pues quizás iniciar con un poco de lectura espiritual, quizás el Evangelio del día, quizás algún libro de espiritualidad que te estés leyendo, Julia, y entonces, pues estar unos minutos, ¿no? También otra opción, como digo, es el examen diario de conciencia, que es algo que ayuda muchísimo, porque son pequeños cambios en tu vida que al final marcan la diferencia. También hay posibilidad, por ejemplo, de seguir, bueno, en los confinamientos yo creo que la Iglesia se ha volcado en ofrecer a los fieles opciones online, ¿no? Pues misas, rosarios. Hacer el rosario también es una maravilla. Yo lo he descubierto hace muy poco y es de las mayores maravillas que existen. Es decir, poder, o sea, tener en tus manos la posibilidad de como recogerte, ¿no? Es decir, lo que es lo que facilita el rosario y contemplar a Jesucristo, bueno, a veces puede ser una oración más fría, pero muchas veces no lo es. Son momentos de silencio, ¿no? En los que no hace falta quizás ir a la montaña. Yo creo que ir a la montaña o retirarse o ayuda mucho, pero no es necesario. De hecho, hay, por ejemplo, versiones de los ejercicios espirituales que son online, porque en el fondo no necesitas nada. Es decir, solamente... Bueno, os doy una anécdota mientras se va desconectando la gente, perdonad, que soy un poco... en los ejercicios espirituales que hicimos hace unos días, que precisamente estuvimos José Antonio, Diana, bueno, otra persona que no está aquí y un servidor, pues la verdad es que por el confinamiento no pudo venir el sacerdote. Entonces la persona que los iba a dar no pudo venir, ¿no? Y entonces yo, la verdad, cuando lo dijo, nos lo comunicaron, pues yo, pues como que se me hundió el mundo. Digo, pero bueno, si es que yo había movido, como digo, tengo 3 hijos, pues Roma con Santiago para poder estar aquí y no puede estar el sacerdote, vaya hombre. Pero bueno, dijo una persona, bueno, no pasa nada, yo doy las meditaciones y no sé qué sacerdote viene para confesarnos y para celebrar la Santa Misa. Y tuve una sensación de, bueno, si es que da igual quién esté, si es que realmente es que el Espíritu Santo actúa, o sea, aunque no esté el sacerdote que tenía que venir, o sea, es decir, que es una persona, por supuesto, fantástica, ¿no? Pero, o sea, que es decir, que en cualquier situación, incluso en un confinamiento domiciliario, está silencio. Y yo creo que aquellas personas que se acostumbran al silencio, a tener un poco de recogimiento diario, tienen en esta situación tan difícil que estamos ahora, muchísimas más herramientas para afrontar las dificultades que tenemos todos, algunos muy grandes, otros un poco más pequeñas, debido a la pandemia. Entonces, de verdad que os invito a que no os dejéis, porque al final es importante, vamos, si uno no cuida de uno mismo, pues nadie lo hará. Entonces bueno, os animo os invito a que queráis profundizar en ello.
Perdón que me enrollo demasiado. Voy a puntualizar un poco para responder a Julia, si te parece bien. Sí, claro. Anda, faltaría más. Bueno, pues yo os contaba que mi sitio perfecto es la montaña y nos encerraron a todos en casa en marzo y Dios quiera que no sea así, pero pinta todo que nos van a encerrar. Pues a mí particularmente, lo que más me ayudó fue establecer una rutina. Y dentro de la rutina, hacer cosas que haces habitualmente, dentro de esas cosas que haces habitualmente, meter esos momentos de silencio. Por ejemplo, pues antes de dormir, hacer ese examen de conciencia de cómo ha ido el día. Y también sonará un poco ridículo, pero bueno, cuando estás cocinando, a mí, por ejemplo, cocinar me gusta mucho, me relaja también un montón y es un momento en el que también pues estás haciendo algo rutinario, pero sí que te da tiempo a estar en silencio y a pensar. Entonces, a mí personalmente, pues esos dos momentos eran momentos importantes de desconexión, de dejar por ahí el móvil aparcado y rutina, sobre todo, porque al final es una situación compleja que tenemos todos y que, bueno, pues los que nos gusta encima salir mucho de casa, pues nos cuesta más. Y a mí la rutina y buscar esos momentos ha sido lo que más me ha ayudado también a encontrar momentos de silencio dentro de casa que antes habitualmente pues estaba cocinando y me ponía pues en el móvil Netflix o lo que fuera. Si os parece, damos por finalizada la charla y os agradecemos muchísimo la atención. Bueno, algunas personas ya se han tenido que ir seguramente a clase o a otras tareas, así que gracias a todos. Y especialmente gracias a Ramón, a Diana y a José Antonio.